Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso Mate al Rey, y esta vez en una nueva entrega de nuestro Humanamente Hablando, como nos gusta señalar en este programa. Lamento tener que decir, y esto es algo muy duro para mí, en realidad todo el tiempo que llevamos ejerciendo este programa, que hemos recibido una denuncia y que va dirigido al corazón de este programa. Y por eso aún no lo he presentado. Es algo que para mí es muy duro decirlo. La denuncia se efectuó a través de redes sociales y en esta se califica a nuestro director, a nuestro emblemático director, como coquero de matinales y festivales. Además se le trata de facho, y se dicen otros epítetos respecto a mi persona, pero que no comprometen mi moral. Son más bien opiniones respecto de mi idoneidad. Pero el problema, este programa Mate al Rey no tiene doble estándar, y queremos aclarar este tema. Sergio, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos para enfrentar este momento duro? Un poco impactado, ¿eh? Me pilló volando bajo. Yo venía tranquilo acá, acabo de entrar a los estudios. Me tomé un café, venía contento de este programa, pero me encuentro con esta emboscada. Yo debo declarar, licenciado, que me encuentro totalmente limpio de drogas. Me parece un insulto llamarme coquero de matinales, porque si alguna vez consumí ese tipo de festivales. Festivales es otra cosa. Sí. Por lo menos en los matinales yo jamás iba a empezar el día, la jornada tirándome alguna cosa. Por lo tanto, puedo declarar con la frente en alto que estoy ya alejado de esas malas prácticas. Muy bien. Y sí, dígame. Yo lo que creo es que este programa tiene que... yo le voy a hacer llegar a través de nuestro sistema de mensajería interna el comunicado que nos llegó a través de una prestigiosa periodista, precisamente en respuesta a una de las participantes del programa anterior en la red de Twitter. Entonces, yo lo que quiero es que nosotros nos hagamos cargo de esta situación y hagamos un compromiso, y junto con el inicio de este programa, nosotros el próximo programa pongamos un examen, un examen de pelo de Sergio Risenberg. ¿Qué le parece? Estamos a la altura de poder responder ese desafío, ¿no? Yo quiero saber si esto es un tuyo o representa al público, y yo espero, si realmente el público en sus comentarios está de acuerdo y pide que yo me haga el examen, no tengo ningún problema. Tengo las condiciones financieras para hacerme el examen, y además tengo pelo, que es lo importante. 25.000 pesos creo cuando usted quiera. 25.000 pesos creo que sale el examen, para que no dramaticemos. Está complicado. Han subido, pero de todas formas lo voy a enfrentar con la frente en alto. Perfecto. Entonces, después de haber sido despejado esto olímpicamente por nuestro director, porque creo que con esto yo doy por totalmente superado esto, queda en el pasado, vuelven, se reconstruyen los nexos de fraternidad característicos de este programa, y al mismo tiempo se revela de que Mate al Rey no es solamente una trinchera de combate político, sino que también un espacio de camaradería, de hermandad y de lucha fraterna. Y fíjese, Sergio, de que precisamente por esa razón, y porque estamos tocando este tipo de temas que son tan sensibles, tan cerca de nuestro corazón, tenemos un invitado hoy día que me quedo chico para tirar los adjetivos. Usted sabe que, como dijo Gabriel Boric, el adjetivo a veces matan, ¿no? Pero en este caso no matan, en este caso los adjetivos dan vida, Sergio. El invitado que tenemos acá no solo es un combatiente, un luchador, un revolucionario, sino que yo me atrevería a decir que es un verdadero hermano de nosotros. Y sin más, sin mayores presentaciones, pongo a disposición de este glorioso programa al gran e inextinguible Julio Cortés Morales, que está con el micrófono apagado. ¿Cómo está, Julio? Ahí lo prendí, muchas gracias. Bueno, llevaba como un año esperando que me invitaran a este programa, pero finalmente ocurrió sí. Casi de sorpresa. Está bien, está bueno que comience su intervención con una denuncia. Probablemente también esto tenga que ver con la dirección del programa. Parece
Me están llegando de todos lados. Exactamente, pero lo siento, en el medio de Mariupol. Claro, ya lo dijo George Lucas, así se forjó el acero. George Lucas es el de la Guerra de las Galaxias, obviamente. Por supuesto. Baladí le puede conversar mejor acerca de ese tema. Exactamente. Bueno, entremos directamente en materia. La semana que termina tuvo un hecho bastante llamativo, y es precisamente el ingreso de una comitiva encabezada por la ministra de Interior, Isca Siches, a la localidad y combativa comunidad mapuche en Temucuicui. Con motivo de dicho ingreso se realizaron barricadas que impidieron el ingreso de la ministra y algunos disparos al aire, hecho que fue señalado y significado por los medios de comunicación, más allá de toda la suspicacia que existe respecto a la autoría de estos hechos, como un desafío a la autoridad del Estado en esta zona. Este hecho pone al mismo tiempo en evidencia la relación que se ha venido estableciendo entre las instituciones, por un lado, y el movimiento social en su conjunto. Supimos también, a través del correo de las brujas, Sergio, que 4 días antes de la instalación del gobierno de Boric, Gabriel Boric se reunió con representantes de numerosas organizaciones sociales, de derechos humanos, organizaciones de pobladores, inclusive habría estado el CONFECH, ¿no? Y en ella pactaron de alguna manera un calendario que vamos a llamar eufemísticamente de movilizaciones, con la finalidad de ir escalando en la resolución de los distintos problemas sociales que ahí se han planteado, pero esto en realidad tiene que ver más con una maniobra de control que con dar respuesta efectivamente al problema, a los problemas que se han venido levantando. Y precisamente por esas razones que estamos acá con Julio, quien es abogado y un destacado penalista, porque una de las cuestiones centrales que nos convocan en este periodo precisamente ha sido la situación de la libertad de los presos políticos. Y en ese orden, la invocación que hizo el presidente de la República en 2 de sus discursos, en el discurso de instalación dijo que el lunes iba a retirar las 139 querellas por ley de seguridad interior del Estado, que tienen algunos presos políticos en las cárceles. Esta acción tan sencilla como dar una instrucción para que estas querellas se retiren no se ha efectuado hasta el día de hoy. Y durante esta semana han tenido lugar discusiones importantes. Han sido liberados algunos presos políticos. Nico Piña, el ingeniero, en Santiago 1 salió liberado bajo un formato, una cautelar de garantía real, y toda esta discusión estuvo marcada, entre otras cosas, por los elementos que agravan y que complican la situación procesal de los presos y que están determinados por una querella que el gobierno no retiró, de tal manera que este incumplimiento no es solamente una infracción a la palabra empeñada, sino que ya tiene efectos inmediatos sobre la libertad de los activistas políticos. No resulta llamativo que el Ministerio Público aquí y en la Araucanía diga que no hay presos políticos, porque obviamente ningún régimen, y este no es la excepción, va a reconocer la existencia de presos políticos. Los presos políticos siempre son calificados ex post, pero ni durante la dictadura hubo presos políticos si nosotros nos atenemos a lo que señaló en su momento la excelentísima Corte Suprema. Entonces, quiero cerrar indicando de que este complejo proceso de instalación del nuevo gobierno tiene un componente importante de resolución de los problemas sociales y que ha venido estando marcado invariablemente por la cuestión de la represión, tanto por el lado de lo que concierne al movimiento mapuche, en lo que concierne a la libertad de los presos políticos. Y esto es probablemente el elemento distintivo, característico, que explicó el triunfo electoral de Boric, que este sería un gobierno democrático, un gobierno de libertades, un gobierno, de alguna manera, una reedición de lo que fue el gobierno de Elwin, un gobierno, no temo ser exagerado, decir que se disponía a realizar transformaciones revolucionarias, que creo que en algún momento lo dijeron. No estoy seguro, pero al menos lo sostuvieron durante la campaña. De tal manera que estos son elementos importantes. El carácter antifascista del gobierno de Boric es lo que queda acá. Entonces acá nos quedan 2 temas. Por un lado, la cuestión de los presos políticos, un tema a analizar importante, digamos, a ver cuál es la dinámica que va a tener esto de aquí en más, y luego cómo esto se proyecta
y de qué manera se puede entender esto si es que realmente hubo un triunfo en contra del fascismo. Esos son un poco los temas un poco desordenados, un poco caóticos, pero la situación, Julio, también es caótica, así que estos modestos analistas hacemos los esfuerzos suficientes como para tratar de comprender la forma como esta cosa ha venido ocurriendo. Julio. Sí, bueno, son temas que primero son complejos y segundo están totalmente interrelacionados. Si uno se fija, partiendo, digamos, por la discusión sobre la prisión política, y cómo eso se relaciona con todo el ambiente que hubo a fin de año, donde quizá el concepto aglutinador, sí, después del estallido, el concepto central era el antineoliberalismo, aunque uno podía ver que se discute poco qué es el neoliberalismo, digamos, si es posible ser antineoliberal sin ser anticapitalista, si el neoliberalismo es solo una fase, un modelo del capitalismo, si tiene que ver solo con el aspecto económico o es una cuestión mucho más amplia que tiene que ver con la organización de la vida cotidiana. Incluso eso no se discute mucho a pesar, digamos, de la centralidad de la crítica al llamado neoliberalismo. 2 años después, me parece a mí que el concepto aglutinante era el antifascismo. Y una vez más, no se discute mucho qué era el fascismo histórico, cuáles son los nuevos fascismos que amenazan ahora, si es que esto amenazan como algo nuevo por surgir, o existen formas de fascistización social, cultural, jurídica, que ya se aplicaron y que se siguen aplicando todos los días. No discutimos mucho sobre eso porque más bien el antifascismo se planteó como una campaña para votar por Boric, digamos, y permitir el verdadero milagro de que cuando todos pensaban que Kast iba a ganar la segunda vuelta y se veía difícil que Boric creciera hacia la izquierda y hacia el centro, logró crecer hacia la izquierda precisamente con la cantinela del antifascismo. Un antifascismo tan curioso, digamos, que al ser derrotado el candidato del fascismo, en media hora reconoce su derrota y un rato después el candidato triunfante está llamándolo a colaborar en este nuevo Chile, digamos, o sea, un nuevo Chile que incluiría, es como si hubieran perdonado el ahorca a Mussolini en su momento y lo hubieran llamado a integrar entre todas, todes, digamos, la nueva república italiana. Entonces, están ligados los temas y lo primero que yo creo que me gustaría señalar es que la discusión sobre la ley de seguridad del Estado. La ley de seguridad del Estado es, como dijo alguna vez el filósofo Rodrigo Carmi respecto a la Constitución del 80, decía que más que un dispositivo legal es una barricada que quedó instalada, digamos, en el ordenamiento jurídico. Yo creo que una de las barricadas más contundentes que se han instalado es la Ley de Seguridad Interior del Estado, que en la versión actual, que fue la que aplicaron, entiendo que fue alrededor de 1000 querellas, lo que pasa es que algunas eran innominadas, digamos, sin imputado conocido, pero sabemos de que ¿cómo se podría decir? Esta ley de seguridad del Estado que tenemos en Chile, que es de 1958, la dejó ahí el presidente Ibáñez del Campo, es la ley que permite, es como un verdadero código penal político dentro de la legislación penal chilena, que toma un montón de comportamientos que se sancionarían de una manera más suave en tiempos normales, por ejemplo, los delitos de daños, pero al aplicarlos en el contexto de entender que lo que está en riesgo aquí es la seguridad del Estado, entonces las penas son más altas o se contemplan derechamente tipos penales que no rigen en tiempos ordinarios como literatura subversiva incluso. Entonces, esta ley de seguridad del Estado, que en la versión que tenemos es de 1958, uno debiera tener claro, ir un poco más atrás de eso y darse cuenta que el instrumento mismo de reprimir comportamientos a través de una ley de seguridad interior del Estado es algo propio del fascismo legal de hace 100 años. Es decir,
se vivieron hace 100 años varios movimientos que han sido catalogados como los fascismos históricos, no fue uno solo, digamos. Los más conocidos son el que le dio el nombre, los fachos de combate de Mussolini, el nacionalsocialismo, el rexismo belga, y así una serie de otras corrientes en Chile, el movimiento nacional socialista, que también pretendía una cierta originalidad, digamos, autóctona de un tipo de fascismo. De Fomarés. Claro, González Formarés, Carlos Keller, y eso era un tipo de fascismo que trataba de ser específicamente chileno. Bueno, las leyes de seguridad interior del Estado vienen de esa época y precisamente lo que pretenden es, reflejan una configuración del Estado que la hace diferente al Estado liberal propio del siglo XIX y que había logrado aprobar un código penal. El código penal, de acuerdo a la propaganda, la ideología liberal y burguesa de esos tiempos, es un catálogo punitivo donde todos los comportamientos prohibidos tendrían que estar expresados ahí y las personas tendrían que saber, los ciudadanos, que de cometer tales infracciones se arriesgan de seguro a la aplicación de determinadas penas, bien especificadas ahí. Esa era como la idea original de contar con un código penal, pero lo que las leyes de seguridad del Estado demuestran es, primero, que ese ordenamiento jurídico penal que la burguesía ocupó, digamos, para diferenciarse del antiguo régimen y para afianzar su nuevo poder en los inicios del capitalismo, ya no les sirve para reprimir la agitación, la subversión proletaria, obrera, estudiantil del siglo XX, que ataca precisamente las bases del orden social capitalista, y entonces el Estado asume que no puede reprimirlo normalmente con los delitos del Código Penal, que incluyen todo un apartado sobre delitos contra la seguridad interior del Estado, y hay delitos de alzamiento, de atentados contra la autoridad, desórdenes públicos. Todo eso no basta y entonces se crean estas leyes de seguridad del Estado. Quizá la primera y más importante, y esto es muy curioso, digamos, es la que aprobó Carlos Dávila durante el tiempo que duró esta República Socialista, que le llamaron de 1932. La República Socialista, en efecto, con Marmaduke Grove, fundador del PS a la cabeza, duró 12 días, pero en esa época esta alianza, esto es muy interesante, digamos, para poder analizar la cuestión del fascismo, el fascismo surge, se ha dicho, como una confluencia entre ciertas formas de socialismo reaccionario y el nacionalismo radical. Genera eso un cruce, una especie de tercera vía, que es la que se denominó fascismo. Y por eso es que el fascismo no es cualquier cosa, digamos, la reacción burguesa pura y dura, aunque sea armada, es conservadora en principio. Pero el fascismo tiene esta doble faz que es al mismo tiempo arcaico, tradicionalista y modernista. La exaltación de la técnica, de la guerra, de la violencia, e incluso el fascismo tuvo, si bien el alemán es más conservador y ataca el arte degenerado, otras formas de fascismo se vincularon con ciertas vanguardias como el futurismo. Entonces el fascismo es mucho más complejo de lo que parece en principio, y en Chile se expresó curiosamente en estas alianzas entre militares socialistas, militares nacionalistas, que apoyaban a Ibáñez por lo general. El movimiento nacional socialista chileno era anti-oligárquico, estaba en contra de las candidaturas de la derecha tradicional, y finalmente, tras la masacre del Seguro Obrero, y esto es un caso único parece en el mundo, son los nacionalsocialistas los que al llamar a votar por Aguirre Cerda y el Frente Popular le dan la victoria, digamos. Es decir, los frentes populares que se conforman con el pretexto de colaboración de clases y defensa de la democracia burguesa por parte de la izquierda revolucionaria, para defenderse del fascismo, en Chile finalmente termina aliada con el fascismo local, derrotando a la derecha tradicional. Pero es hecho, sí, eso, mira, lo que tú estabas mostrando es un hecho histórico fundamental, porque tiene que ver con el origen del fascismo. Ahora, yo te quisiera hacer, digamos, otro análisis también. Durante la década de los 80, al menos acá en Valparaíso, había una cofradía en torno a Miguel Serrano, ¿no? Una cofradía que tenía más de disidencia que de grupo político, ¿no? Vamos a ser generosos y vamos a entender de que había ahí un grupo político.
y no un grupo de muchachos que les gustaba disfrazarse con los uniformes de las SS y leer poesía de Ezra Pound, ¿no? Pero esos personajes tenían, más allá de esos aspectos grotescos, tenían una función de colaboración directa con tareas represivas, estaban ligados directamente al aparato del Estado. Ellos se ufanaban de denunciar a compañeros de la universidad, de filtrar informaciones, de colaborar activamente con la CNI, con la policía y con la dictadura, que era como el centro de la actividad de este grupo, más allá de que se hubiese apreciado a ellos de ser un poco estos hiperbóreos de los que hablaba Miguel Serrano. Ahora, yo no sé, de la misma manera como no todo grupo que se proclame marxista puede llegar a ser considerado revolucionario, y eso es un poco el punto sobre el que yo quería encajonar la discusión. ¿Podemos considerar como fascista a cualquier grupo que tome los emblemas de estas corrientes de las que tú has hablado? Los grupos que toman los emblemas son, primero, bastante ultra minoritarios, digamos, respecto a los fenómenos que estamos hablando del fascismo actual. Entonces, eso ha generado un gran debate y intentos de clasificación, donde por lo general se entiende que ese sector que llamas tú, por ejemplo, los hitleristas esotéricos de Chile, exacto, los seguidores de Miguel Serrano, ¿sí? Los skinhead nazis, todo eso, yo lo denomino, lo agrupo eso como dentro de lo que tradicionalmente se llamó después de 1945 como neofascismo. Y esto es interesante porque el fascismo, de acuerdo al relato oficial demoliberal, digamos, fue derrotado en el 45 y ahí murió, digamos, ahí quedó. Tenemos como, claro, dentro de este tablero que es bien caótico, digamos, hay dos grandes tendencias extremas, digamos, los que consideran que todo es fascismo, digamos, hay microfascismos por todas partes, tenemos que optar a, como dijo Foucault y sus seguidores, llevar nosotros un modo de vida no fascista, porque como el fascismo está por todas partes, un fascismo molecular, micropolítico, uno lo que más podría optar es adoptar un estilo de vida no fascista. Eso es como la versión más amplia. Como el de Sergio Risenberg, por ejemplo. Estilo no fascista, claro. Claro, sí, podría ser. Sí. Claro, sí. No sé, pues, Hitler era vegetariano. No sé si el estilo de vida vegetariano es sospechoso de fascismo. Era un poco animalista también, Julio. Prohibió la vivisección, aprobó una ley de protección de la naturaleza. Eso es todo un ámbito súper interesante que se ha estudiado también, que es el del llamado ecofascismo. El ecofascismo ha existido. Y de hecho en Europa muchos de los partidos verdes, que originariamente eran más bien liberales de izquierda, ahora se están aliando con la nueva extrema derecha, que se ha tomado varios parlamentos en Europa, y ha generado esta discusión. Pero entonces, claro, después del 45 y hasta hace poco, era bien difícil ver un movimiento explícitamente fascista. Hubo algunos casos como el movimiento social italiano, MSI, que dicen que también era la sigla de Mussolini, sos inmortal, algo así. El MSI italiano era un movimiento explícitamente neofascista, o el Frente Nacional francés de Jean-Marie Le Pen. Pero esos grupos, por estar siempre asociados a esta cancelación política que opera cuando te relacionan con el Holocausto, el nacionalsocialismo, Hitler, nunca tuvieron mucha oportunidad de crecer demasiado, pero sí realizaron una labor, digamos, más bien de continuidad casi contracultural para nueva generación. Es verdad, es una forma de contracultura, y de hecho ellos, el otro día veía un video de unos nacionalsocialistas españoles que comentaban la guerra de Ucrania. Un amigo porteño me lo envió. Y era curioso cómo los tipos se autoperciben, porque decían, nosotros somos los únicos verdaderos antisistemas, porque somos los únicos que está prohibido nuestro discurso. Decía, los marxistas pueden expresarse, los anarquistas también, nosotros no. ¿Por qué? Porque nosotros somos los verdaderos enemigos del sistema. En fin, ese tabú que opera sobre el neofascismo es en parte lo que le impide crecer, y en parte también lo que genera una cierta fascinación, que tiene que ver con el hecho que esté prohibido, con la simbología que ocupan, que es como bastante poderosa, digamos, el nazi del curso, que es un fenómeno, digamos, no solo en Chile, sino que en todas partes, es alguien que primero se fascinó por la imagen de la esvástica,
Y hasta en esa serie, ¿cómo se llama? El Reemplazante, aparece en la segunda temporada el nazi del curso que pasa de una atracción meramente estética a cometer, en efecto, todo este tipo de delincuencia neofascista que tiene que ver con las barridas, la función que llamabas tú, la función parapolicial que suelen cumplir en la calle. Pero lo que ha venido ocurriendo desde el cambio de siglo y con fuerza, ahora después de la crisis del 2008, es que, y este es el panorama porque es bien desolador, digamos, ante la bancarrota de la izquierda, la mayoría de la gente de izquierda que conozco, que sigue apelando a este concepto, se queja de que no hay una izquierda, o que la izquierda que tenemos, la izquierda realmente existente que tenemos, no es de izquierda. Estaría como adaptada al neoliberalismo. No es revolucionaria. Claro, es una izquierda menos que reformista, diría, porque claro, el reformismo quería transformar de a poco. Esta izquierda básicamente no quiere transformar, quiere gestionar. Y eso que se ha dado, digamos, desde el consenso que quedó instalado después de la Guerra Fría, desde el 91, cuando se cae la Unión Soviética, se había caído ya el muro de Berlín, en fin, el consenso que ahí se forma a nivel global incluye a la izquierda moderada y a la derecha liberal. Y eso ha ido generando un proceso de reacción donde el neofascismo como que salió del closet, digamos, primero, y esto es muy sintomático, primero en Europa Oriental. En Europa Oriental el neofascismo comienza a crecer, llegando a ser mucho más que sectas esotéricas o contraculturales, comienza a tener cierto peso, recién ahora con estos partidos que hay, Pravi Sector y Svoboda en Ucrania, uno se da cuenta de que, claro, porque uno puede decir, Kast es medio fascista, sí, claro, pero un elemento distintivo del fascismo histórico era el partido milicia. Esa forma de organización y de actuación con expediciones punitivas en la calle, en fin, sin eso pueden ser momios alzados, digamos, pero no está uno de los elementos estructurales del fascismo que tiene que ver más que con su ideología, que es bien flexible y contradictoria, tiene que ver precisamente con esa forma de organización armada. En Europa Oriental eso lo tienen, digamos, y eso empezó a generar que el neofascismo del resto del mundo perdiera como la vergüenza, perdiera el pudor y empezara a asomarse más abiertamente. Es el caso de la llamada derecha alternativa o alt-right en Estados Unidos, que en su mayoría es abiertamente racista. De hecho, el sector no racista de la derecha alternativa se llama alt-light, sería como la versión light de la alt-right, porque no son supremacistas blancos, digamos. Sí, los gringos nunca se complican con nada, las cosas son bien al pan vino vino nomás. Claro, y ahí confluyen ahí militantes del Klan con el partido nazi norteamericano que aún existe, y esta forma de milicia un poco más payasesca que tenían de los Proud Boys, que bueno, eran amenazantes hasta cierto punto. Es lo que vemos en América X. Claro, sí, pero estos chicos orgullosos, dirigidos por un latino, más encima, Tarrio, un cubano, intimidan gente en la calle, pero el asalto al Capitolio fue un fiasco desde el punto de vista operativo, digamos, si es que pretendía, digamos, que salió peor que la acción que terminó en la masacre del Seguro Obrero, digamos. Pero a lo que voy es que si el neofascismo parecía una cuestión del pasado y de algunos nostálgicos del pasado, a partir de los últimos 10, 20 años tenemos un panorama muy distinto donde hay varias personas que están estudiando a esta nueva ultraderecha o esta nueva extrema derecha, que incluye un sector abiertamente profascista o neofascista, digamos, y también incluye una serie de mutaciones posteriores que son muy interesantes de analizar y que algunos como... había primero un Tamás, un húngaro, acuñó el concepto de posfascismo, y después lo ha tomado mucho Enzo Traverso, un italiano que proviene como del marxismo más autonomista, y que ha estudiado, tiene un libro, Las nuevas caras de la derecha, y ahí él señala esto, dice, bueno, hay una serie de fenómenos desde Trump, Bolsonaro, Orbán, el mismo Putin, que alguna gente va y cataloga como fascismo, porque decía, teníamos estos dos extremos, digamos, todo es fascismo versus el fascismo murió el 45 y nunca más va a volver a asomarse. En la práctica lo que tenemos, en la realidad, es que, bueno, no todo es fascismo, pero sí existen nuevos fascismos
y es interesante estudiar por qué se han mantenido, digamos. Yo he encontrado algo dentro de la literatura marxista más elaborada, digamos, desde, no sé, desde Benjamin y la Escuela de Frankfurt, a algunos otros aportes aislados que dicen que las condiciones de producción, las condiciones que posibilitaron la producción de la respuesta fascista ante la crisis del orden social hace 100 años, no solo no se han cancelado, sino que incluso se han profundizado. Entonces, claro, una cosa es que el fascismo actual ya no tenga la forma que tuvo hace 100 años, pero existe, digamos, la necesidad de enfrentar también. Finalmente, el fascismo es lo que Karl Korsch, un marxista disidente alemán, cercano a los consejistas y al anarquismo, él analiza esto a fines de los 30 y dice algo muy importante. Dice, el marxismo no tiene una teoría adecuada de la contrarrevolución. Y él plantea un texto que no está traducido al español, que se llama La contrarrevolución fascista, y otro texto que se llama El Estado y la contrarrevolución, como la respuesta a Lenin, digamos, del Estado y la revolución. Y él dice, el marxismo tiene un problema, dice, y es que comparte una visión progresista, evolucionista y lineal, donde entiende que la revolución es inevitable y que la contrarrevolución es solo una fase transitoria más o menos breve. Él dice, el marxismo clásico nunca se puso en el lugar de un periodo contrarrevolucionario que se extendiera por una gran cantidad de tiempo. Y Korsch dice que eso es lo que está ocurriendo en los años 30 y es ahí donde, bueno, quizás para nosotros es más fácil de entender, digamos, dada nuestra trayectoria previa, pero para gran parte de la izquierda que nunca ha hecho la crítica de lo que fue el estalinismo, le cuesta entender esto. Y es que el estalinismo era la expresión en el territorio soviético, digamos, de la misma contrarrevolución que había generado en otros países al fascismo y al nacionalsocialismo. Y que lo que aspiraban era precisamente a terminar de aplastar las revoluciones proletarias que se intentaron desde 1917 a los años 20, que ya habían sido derrotadas por la socialdemocracia, pero donde no se lograba generar, digamos, un tipo de orden necesario para que el capitalismo siguiera funcionando. Y al realizar esta labor... Y en el caso, ¿sí? Sergio tiene una pregunta, Julio. Sergio te hace una pregunta. Sí, Julio. Solamente para aterrizar el tema de nuestra audiencia, si nosotros quisiéramos mostrar cuál sería un proyecto, son dos preguntas. ¿Cuál sería un proyecto fascista para definirlo, para encontrarlo dentro de las corrientes en Chile? ¿Y a quién tú pondrías dentro de una corriente neofascista en el ambiente de la situación chilena? ¿Quiénes representarían ese neofascismo? Yo rubricaría esa pregunta diciendo lo siguiente: ¿es Tati Swing realmente el nuevo Führer de la contrarrevolución en Chile o es Kast? Eso, así, para definirse de manera bien concreta, ¿encontramos en esos dos grandes personajes de la política chilena una respuesta para este problema? Yo creo que no. Yo creo que el verdadero fascismo en Chile se expresa en el movimiento social patriota. El movimiento social patriota que, si bien ellos niegan ser fascistas, opera ahí un efecto de etiquetamiento negativo donde todo el mundo prefiere, digamos, no usar esa etiqueta fascista, son los otros, digamos. Pero claro, hay una diferencia importante que hacer que no, hecho, digamos que no todo el fascismo es racista. El nazismo tiene el componente biológico, es la forma de fascismo más biológica, digamos. Pero eso no estaba presente en el fascismo italiano, por lo menos al inicio, se incorporó en otros momentos, pero es perfectamente posible encontrar fascistas criollos que no crean en la superioridad de la raza blanca, por ejemplo. Los fascistas que sí creen en eso es la facción que es bastante minoritaria, por suerte, que serían los identitarios, el movimiento identitario. Pero tenemos otras formas de fascismo que, como el del movimiento social patriota, yo creo que ese sí cumple, digamos, el movimiento social patriota surge de una escisión de acción identitaria, y esto es un dato que no te señalan mucho, pero uno de los que está en el momento en que tratan de constituirse como partido político es Gaspar Rivas,
Gaspar Rivas, que había estado en Renovación Nacional, se había ido, volvió, pero que desarrolló lo que yo creo que es un componente esencial del fascismo que Kast no tiene, es esta apelación populista que pretende ser antisistema. Claro, que de hecho, el componente antioligárquico, que incluso, y esto es importante analizar porque es cierto que en el fascismo hay un elemento socialista que ellos adaptan, pero es lo que en tiempos de la Segunda Internacional llamaban el socialismo de los imbéciles. Digamos. Es decir, algunos lo han llamado también anticapitalismo selectivo, es decir, no problematizan toda la relación social de compra y venta de fuerza de trabajo, que en el fondo es el capitalismo, sino que identifican el capitalismo con la usura, y por esa vía con los judíos. Es decir, su anticapitalismo es una forma de encubrir su antisemitismo. Es una característica del fascismo histórico o tradicional, pero les da un discurso que por lo menos en la forma es anticapitalista. Hitler tenía ese componente, Mussolini también. Ahora, y hay una cosa, el social patriota también lo tiene, porque tiene un discurso claramente antineoliberal y de tercera vía o tercera posición. Ellos dicen, y esto es muy característico, el israelí que es el que más ha estudiado la ideología fascista, Zev Stengel, tiene un libro que se llama Ni derecha ni izquierda. Y muchos pensadores del neofascismo como Alain de Benoist, un francés, hablan también dicen, más allá de derecha y de izquierda. Entonces, en la concepción que ellos tienen, estamos frente a un orden global, liberal, donde solo está permitido la derecha liberal y la izquierda liberal. Y lo que tienda a romper eso es bienvenido para ellos. Y en ese sentido, dicen, no somos ni de derecha ni de izquierda, pero sí son nacionalistas radicales. Este nacionalismo radical que pretende no ser ni de derecha ni de izquierda, o tomar elementos de ambos, hay algunos que dicen ideas de izquierda, valores de derecha. Esa es la consigna que el filósofo italiano Diego Fusaro, por ejemplo, está planteando, y dice, para combatir a este orden global neoliberal, necesitamos a la izquierda, el socialismo, los estados soberanos, digamos, pero también la defensa, la preservación de valores, de las unidades básicas como la comunidad nacional, la familia, porque dice, todo eso está siendo arrasado por el globalismo neoliberal. Entonces yo creo que los que tienen ese discurso son fascistas puros, y ahí está el MSP, y el MSP hay que decirlo, a diferencia de Tati Swing o los seguidores de Kast, que la revuelta les horrorizó y reaccionaron en contra de ella, obvio, digamos, es lógico. Yo creo que el fascista verdadero, y aquí incluyo a los socialpatriotas y también a un grupito muy pequeño, pero que ha sido muy importante en la historia del nacionalismo chileno, el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista. Misael Galleguillos lo dirigía. Veterana organización fascista chilena. Es la organización nacionalista más antigua de Chile. Y ellos también han desarrollado un discurso fuertemente antineoliberal, anticapitalista, dicen. No se llevan muy bien con el MSP, pero ninguno de esos dos grupos rechazó el estallido. Al contrario, más bien como que lo saludaron. Llamaron a estar en las calles durante el estallido. Mientras Tati Swing y sus amigos más bien se organizaban, primero estaban todos más bien escondidos, y cuando salen a agredir a la gente que estaba participando de la revuelta. Entonces, claro, yo creo que el fascismo puro, el fascismo ideológicamente peligroso, es el fascismo que podría estar al lado tuyo en la calle. Claro. Y que en ese sentido genera esta confusión. Julio, ¿sí? Para ir un poco cerrando, hay una cuestión que es bien interesante en la actualidad, y una paradoja probablemente que tiene el proceso de la elección de Boric, es que para elegir a Boric se planteó que esto era una condición que iba a permitir derrotar. Suena risible decirlo, pero esto se dijo hace muy poco tiempo en el país, que para derrotar el fascismo había que votar por Boric. Es realmente increíble, pero esto se dijo, y gente... digamos, con cierta trayectoria política se compró ese discurso, y no solamente gente, sino que inclusive organizaciones y corrientes completas.
se hicieron presa esta idea de que iba a volver la DINA, iban a volver los campos de concentración, de que se iba a volver a torturar a la gente, que lo iban a tirar en helicóptero, etc. Eso estuvo. Pero ¿cuál es la paradoja interesante? Es que, como esto era falso, y esto era simplemente un ardid electoral de Boric, muy probablemente el efecto que va a generar de la elección de este gobierno es que, lejos de ser una conjura para impedir el ascenso del fascismo, la patética y radical incapacidad que va a observar este gobierno, que es un gobierno que ni siquiera es reformista, es un gobierno de administración, un gobierno de contención, un gobierno que, como lo dijo en su primer discurso nuestro presidente, iba a ser un gobierno de pasos cortos pero firmes, en un oxímoron bastante extraño. Algo no tiene por qué ser corto y por qué el pero, no se entiende bien por qué esa contradicción. Es como de alguna manera que él ya se está... ¿Perdón? Como una forma de diferenciarse del brazos cortos, probablemente. Posiblemente, sí. A lo mejor tiene ese sentido polémico, Sergio. Pero yo lo que creo es que acá, muy probablemente, precisamente en la frustración que va a generar este gobierno, eso sí podría posibilitar que, sumado a la incapacidad total de la izquierda de dar alguna respuesta política, algún tipo de respuesta política a los problemas que tiene el país, que sea distinto de aquello que está planteando el gobierno, eso sí podría ser la simiente de un nuevo movimiento fascista. ¿Qué es lo que trato de decir? En el gobierno y en el aparato del Estado tenemos en este momento todo el discurso posmoderno. Ese discurso que dice que los problemas deben ser categorizados, deben ser verbalizados y deben ser visibilizados. Ahí se agota el discurso político de Boric, que todo el problema es cómo se pronuncian las palabras, y la idea está de la mirada, ¿no? Boric está haciendo lo mismo y Casiche está peleando en los mismos términos que se peleaba hace un mes atrás en Plaza Dignidad, pero ahora es, como decía un meme que leí hace poco antes de iniciar este programa, ahora es con una perspectiva de género. Entonces, y con lenguaje inclusivo. Entonces, es seguro, en mi opinión, si algo abre las puertas al fascismo, ¿no?, desde el punto de vista del hundimiento completo de la izquierda, ¿no?, digamos, de la corroboración de su impotencia radical para hacerse cargo de cualquier reclamo social relevante, y ni hablar, digamos, de plantearse en perspectiva de poder, tenemos entonces que muy probablemente este supuesto antifascista es precisamente aquel que abre las puertas del fascismo. Aquí se cumple la profecía que Julio Cortés me enseñó sobre esta cita de Bórdiga, de que una de las peores creaciones del fascismo es precisamente el antifascismo. A lo mejor estamos en una encrucijada histórica en que esta hipótesis bordiguiana se cumple y sirve como vela mayor, ¿no?, en nuestro razonamiento y en la lucha política. ¿Cómo ves en ese sentido la perspectiva? ¿Es posible que avancemos hacia una estructuración de un fascismo de mayor desarrollo en el marco de esta crisis? Bueno, aclaro que, sin ser bordiguista, pienso que en cuanto a esa frase, yo me haría la polera de Bordiga tenía razón, digamos, cuando dice el peor producto del fascismo es el antifascismo. ¿Y por qué dice eso? Porque le he dicho esta frase a la gente que se define identitariamente como antifa, y esto es interesante, digamos, estamos en una época en que hay una serie de binarismos donde te tienes que ajustar, digamos, propio de la posmodernidad, y dentro de eso está si eres fascista o antifascista, con esta profusión del concepto donde Humberto Eco se reía del contexto de los 60, diciendo para los estudiantes radicales, el policía que no los dejaba fumar lo que querían era fascista. De ahí viene lo de cerdo fascista, un fascismo, profusión de microfascismos por todas partes, y eso sería como una de las definiciones de cómo se entiende la posmodernidad. Pero claro, yo distingo mucho, yo trato de ser más preciso, yo no es que rechace esos usos del concepto de fascismo, pero yo creo que hay que ser serio y hay que distinguir el fascismo político, que es a lo que apunta tu pregunta, digamos. Sí. Es posible que el fascismo surja como un movimiento político de nuevo tipo que cumpla su función reaccionaria de hacer la contrarrevolución disfrazándola de revolución. Eso es algo que Dauvé dijo, un discípulo de Bordiga. Entonces, claro, un factor es que, como decía Adorno, hay un fascismo social que nunca se acabó, y de hecho pareciera que
Luego de 1945, las potencias que triunfaron, y después del 68 y la contrarrevolución neoliberal, pareciera de que hay formas de fascistización social que quedaron incorporadas de manera permanente a la sociedad. Y eso se ve no solo en la cultura, en las formas de disciplina y relacionamiento social, sino que cada cierto tiempo estalla y logra transformarse en un fascismo político. Yo creo que esa es la conexión peligrosa entre un fascismo social que ya está y el fascismo político que contingentemente, eventualmente podría, digamos, fortalecerse. Hay otro ámbito del fascismo que es permanente, el que precisamente hablábamos al inicio, la ley de seguridad del Estado, el control preventivo de identidad, es un dispositivo abiertamente fascista en el sentido de que permite que la policía, sin expresar motivo alguno, pueda controlar en la calle a la persona que quiera, digamos. Eso, y el fascismo se define como lo antiliberal, eso es realmente antiliberal, digamos, en el sentido clásico, que no puedas caminar por la calle sin que la policía te exija la identificación porque él quiere y sin necesidad de un supuesto legal claro, digamos. Yo creo que esas formas de fascismo ya están instaladas en Chile. Y es donde está la paradoja, digamos, cuando hubo un consenso de que entre todos tenemos que derrotar al fascismo de Kast. Me acuerdo, estuve en un foro donde me preguntaban, decían, pero en definitiva, ¿Kast es o no es fascista? Y yo decía, creo que le queda mejor la etiqueta de posfascista. Tiene elementos del fascismo histórico, pero no tiene todos los elementos porque se ha transformado en algo diferente. Y por sobre todo le faltaba el elemento pseudo-revolucionario o anticapitalista del discurso Julio, fascista. fíjate que pero eso no significa... ¿sí? Eso no significa... Hay un medio que me mostró Sergio Risenberg, que se llama Gamba.cl, ¿no? Que es un medio que en algún momento jugó un papel bastante significativo en contra de Piñera y que después se inclinó hacia la democracia cristiana y actualmente parece que está recibiendo algún tipo de financiamiento por parte del Ministerio del Interior. Pero fíjate que hay un artículo bien interesante, lo que yo creo que es probablemente una de las mejores demostraciones de lo que es la prensa chilena. Fíjate que hay un artículo que está hoy día, el 19 de marzo, dice, ocultistas y delincuentes siguen hinchando las pelotas, perdón si hay niños viendo este programa, los viernes en la Plaza Baquedano. A estas alturas toda la gente los odia. Y después hace una afirmación. Si se preguntan por qué estos tarados siguen manifestándose los viernes en la Plaza Baquedano, incluso después de que Boris retirara las querellas por ley de seguridad interior del Estado. Y después utiliza la expresión presos políticos, entre comillas. Este discurso, más allá que el descerebrado que está detrás de la redacción de este texto seguramente ni siquiera lo comprende, indudablemente se ubica objetivamente en un plano de un lenguaje protofascista, ¿no? Por varias razones. Primero, porque es un discurso marcadamente de odio. Segundo, porque se afirma en una mentira. Boris no ha retirado las querellas. Y tercero, porque está llamando formalmente a la represión de un movimiento social respecto al cual nosotros podemos tener diferencias si tiene utilidad o no manifestarse en la Plaza de Dignidad en la actualidad, cuáles son las tareas principales de los revolucionarios. Pero este discurso a mí me parece que tiene esos rasgos. A mí no me extrañaría ver a Gamba con una suástica en lugar de un plátano dentro de muy poco tiempo. Eso, ¿lo ves en este tipo de expresiones? O sea, ciertamente que hay elementos del discurso fascista que se han colado a todas partes y una característica de esa forma de fascismo discursivo es que por lo general trata de fascistas a todos los oponentes, digamos. A mí ya no me extrañaría, vi hace poco que asumiera Boric, alguien me mostró un tuit, le habían borrado la autoría, pero decía que tal como existían los micromachismos y que eran muy graves y debían ser erradicados, también existían los microfascismos. Ajá. Y que el principal microfascismo ahora, decía, es criticar a Boric. Porque decían, Boric va a ser el último presidente en gobernar con la Constitución del 80 y el primero de los nuevos tiempos, hay que darle espacio para que haga lo que tenga que hacer. El que critique eso por izquierda es un fascista de izquierda. Yo creo que a eso es lo que nos vamos a enfrentar ahora, digamos, porque claro, esto que decía Bordiga tiene razón, porque si una cosa es clara para nosotros, digamos,
para el marxismo y el anarquismo revolucionario es que el fascismo es una de las respuestas del capitalismo a la crisis. Claro. Y el problema es que el antifascismo olvida eso y piensa que el problema es el fascismo y no el capitalismo. Entonces, en el fondo, el antifascismo lo que hace es defender un capitalismo normal, un capitalismo no fascista, y por ende a la democracia burguesa. Y al defender la democracia burguesa permite una perspectiva, primero, renuncia a la autonomía de clase, al programa, digamos, de una revolución social, relegitima la dominación y las instituciones democráticas, claro, siempre con la amenaza de que había un mal mucho mayor que teníamos que evitar. Y ahora en la práctica, y eso es lo dramático, en la práctica generalmente no logra evitarlo, logra aplazarlo. Y ahí es donde está el problema en relación a la pregunta. Yo creo que hay muchos elementos de fascismo social, cultural y legal en Chile. Existían de antes, siguen existiendo ahora, se reflejan en estos discursos como esta gente de Gamba, digamos. También varios constituyentes, cuando estaban empezando a sesionar, decían, no podemos olvidar que no estaríamos haciendo nada de esto sin la violencia popular de octubre. Pero como la violencia siguió, pasaron rápido de esta distinción que hacía Benjamin entre violencia fundadora y violencia conservadora, digamos. La violencia que sirvió para que ellos estén sesionando está bien, pero la que siguió ocurriendo una vez que ellos ya estaban discutiendo el reglamento y lo demás, esa está mal. Y a mí no me extrañaría que... Claro, esa violencia es fascismo de izquierda. La etiqueta de fascismo de izquierda siempre la han lanzado en estos contextos a la gente que desde la izquierda revolucionaria no se adapta, digamos, a este antifascismo democrático e institucional. Entonces, estamos en ese contexto y a mí lo que me preocupa es que a través de la fobia por la crisis migratoria pueda surgir y consolidarse un movimiento fascista político que pueda tener algún peso. Hasta aquí el grupo que iba más en esa línea eran los socialpatriotas, digamos, pero claro, los socialpatriotas también tienen este tema de que, no sé si han visto, tienen una editorial, Ignacio Carrera Pinto, publican una amplia cantidad de literatura que es poco conocida, porque la verdad es que hubo distintas corrientes de fascismo, digamos, según algunos hasta el peronismo era una forma, digamos, argentina de tercera vía nacionalista, y estos tipos están estudiando y dando a conocer de ese pensamiento, y dentro de eso a mí me llama la atención sobre todo las innovaciones de la nueva derecha francesa, porque la nueva derecha francesa lo que ha hecho es es una ultraderecha, podríamos decir, 68ista. Ellos participaron de las protestas del 68, ellos se sienten también como antineoliberales, anticapitalistas, y lo que han hecho es suministrar todo un marco teórico que renueva el pensamiento fascista y, por ejemplo, ellos dicen, ya no defienden el racismo, sino el etnodiferencialismo. Dicen, distintas comunidades separadas, dicen, es una crítica bien interesante porque dicen, el antirracismo de los liberales es un antirracismo universalista que finalmente lo que hace es aplastar las diferencias. Con el pretexto de la igualdad, toman algo ahí de la crítica marxista a las libertades formales burguesas. Entonces, bueno, entonces lo que hay que plantear, dicen, no es un antirracismo universalista y globalista, sino la diferenciación y respeto entre las distintas comunidades y grupos étnicos. Y eso es solo un ejemplo de cómo han ido trabajando en reelaborar las ideas y hacerlas mucho más presentables, digamos. Algunos hablan de posfascismo precisamente por eso, porque son grupos que vienen del fascismo histórico, pero que están realizando todo un trabajo ideológico que apunta, digamos, a presentarse de otra manera o quizás a transformarse, en efecto, profundamente. Pero ese tipo de reflexión, que no es muy conocida en nuestro medio, ellos sí la están difundiendo. No sé bien en qué puede terminar, qué tanta potencialidad de crecimiento tienen, y también están los otros grupos que hemos llamado fachos, más tradicionalmente, Tati Swing, los del rechazo, creo que han tenido una decadencia bastante notoria. O sea, esos grupos del rechazo terminaron todos peleados entre sí. Y ahí es interesante ver las pugnas internas que tenían, porque hay algunos que son abiertamente neoliberales, o incluso se denominan como anarcocapitalistas o libertarios de derecha,
Esos quieren un Estado mínimo, quieren profundizar el neoliberalismo, y eso no se llevan bien con estos fascistas de tercera posición, que por el contrario quieren un Estado fuerte, centralizado. Son dos formas de extrema derecha que no pegan ni juntan, digamos, y esas tensiones internas generaron en que finalmente la vanguardia del rechazo, entiendo que ya ni existe, pero fueron sustituidas por una forma de patoterismo incluso peor, diría yo, la de Pancho Malo y esto ya es realmente para la risa, digamos, que los patriotas se llamaran Team Patriot. Entonces ya estaban afuera, un lienzo decía Team Patriot, y todos disfrazados de guaso, defendiendo las tradiciones frente a la Convención Constitucional. Sí. Yo creo que ese fascismo, digamos, es pintoresco, pero a mí no me parece peligroso, digamos. O sea, es peligroso si te topáis con ellos y te detectan la barba o algo y te sacan la cresta, digamos. Claro. En ese sentido, como los pacos, pero sin ninguna limitación legal, digamos. Que los pacos no es que tengan mucho, pero esto, ni siquiera eso. Yo creo que sí, es más peligroso el fascismo que tiene la capacidad de construir un discurso con elementos de derecha y de izquierda. Y pistas hay bastantes, digamos, es decir, ahora se habla bastante en este contexto de la guerra de Ucrania, OTAN, Rusia, es un contexto que para los fascistólogos como uno, digamos, es bastante, aparte de lo trágico que es todo, tiene unos elementos que realmente son delirantes, digamos, porque es cierto que en Ucrania hay una nazificación de un sector social que está armado ahora, es parte de la base de las Fuerzas Armadas, son unas milicias abiertamente nacionalsocialistas, como el Batallón Azov y ciertos partidos que ganaron mucha fuerza callejera desde el 2014. Van quedando pocos. La coalición está quedando menos. Sí. Sí, de la última entrada de los rusos en Mariupol, como que le están dando un gorro. Ya. Sí. Pero lo curioso es que eso a Gustavo, me acuerdo, le envié una parte de un libro que encontré que hablaba de, ya por el contexto del 2014, decían que en Ucrania había una guerra interfascista. Sí. Y es verdad que en la base de apoyo del régimen de Putin están Dugin y varios que han teorizado Dugin es muy amigo de todos estos tipos que señalo de la nueva derecha francesa, y ellos tienen todo un marco teórico que a mí hace un año me parecía bien exótico, pero ahora he visto que, no sé, la mayoría de la gente de izquierda que apoya a Rusia en esta guerra tiene ideas bastante similares a la que está planteando Dugin. Dugin era un fascista que de hecho dice hay que construir un fascismo de diferentes colores y un populismo transversal, digamos, que integre a la derecha y la izquierda en contra de lo que ellos ven como la élite global atlantista. Dugin dice que lo que están haciendo en Rusia es crear un campo de resistencia global del cual se van a beneficiar, dice, todas las fuerzas alternativas de derecha y de izquierda y los pueblos del mundo. Mucha gente está comprando ese discurso como geopolítico que lleva, digamos, a una confrontación en efecto interfascista entre bandos son igualmente militaristas, autoritarios, reaccionarios, pero que aquí hay un factor que uno se le tiende a olvidar porque el fascismo que te enseñan en la tele pareciera que es uno solo, que es siempre idéntico, homogéneo, digamos, Hitler y Mussolini y sus seguidores, y calificamos una serie de otros más como que también son fascistas, digamos. Claro. Pero si uno estudia bien el fascismo, al ser un nacionalismo radical y al ser ideológicamente tan flexible que es inconsistente, siempre es posible una confrontación entre distintos sectores del fascismo. Ocurrió en Grecia, digamos, cuando estaba Mussolini en Italia, ese régimen que duró 2 décadas, en Grecia había habido un golpe de Estado del general Metaxas, que era fascista, y después por problemas territoriales Mussolini los invadió. Entonces, la posibilidad de confrontaciones interfascistas no es para nada, digamos, no es improbable, sino que de hecho tiende a ocurrir. Y en este contexto a mí lo que me preocupa es eso, digamos, el desarrollo de un discurso, como se dice, campista de distintos bloques, que en cierta manera es como una resaca de la Guerra Fría, pero donde es muy curioso, digamos, muchos compañeros izquierdistas actúan como si Rusia actual fuera la Unión Soviética, digamos. No hay como una comprensión histórica de todo lo que pasó, digamos, el estalinismo, el derrumbe del bloque soviético,
el tipo de fuerzas que ascendieron y que son las que apoyan a Putin, la izquierda va y asume un punto de vista geopolítico que yo creo que lo acerca bastante objetiva y subjetivamente a posiciones de neofascistas como los de la nueva derecha, como Dugin, como Fusaro, digamos. Y no es casual que la mayor parte de la izquierda está alineada con ellos ahora. Ese es el tipo de neofascismo que me parece más peligroso. Yo te añadiría otro elemento que tiene que ver con la conducta de la izquierda revolucionaria en general. Y es que en general han tendido, con motivo del conflicto de Ucrania, a alinearse ya con Putin, ya con la OTAN, pero es sumamente frágil la posibilidad del desarrollo de un discurso clasista. Vale decir que la salida de la crisis en Ucrania, como también en Chile, es una cosa, digamos, bastante básica, que es precisamente asumir de que estamos en presencia de un conflicto de clase, y por ser este un conflicto de clase, solo puede resolverse en términos de revolución social. Los rudimentos de la política revolucionaria en un contexto de esta naturaleza son la destrucción del Estado, la expropiación de la burguesía, la afirmación de un nuevo gobierno asentado en los órganos de poder, los órganos asamblearios, el desarrollo de la revolución mundial, la construcción de un partido, cuestiones que son parte de la tradición. Estamos recordando un nuevo aniversario de la Comuna de París, Julio, Sergio, razón por la cual yo creo que podemos precisamente rendir homenaje a estas cuestiones que estuvieron presentes en aquellas célebres jornadas revolucionarias en ese lejano y tan cercano París de la Revolución, ¿no? Donde por primera vez se agitó una bandera roja, y esa bandera roja tiene un símbolo muy claro, que es la bandera del movimiento obrero, pero además tiene un sentido normativo muy interesante. Es el estandarte rojo lo usaban los romanos para señalar que la lucha era sin cuartel, que no iba a haber presos y que no iba a haber ningún tipo de norma. Eso es de alguna manera lo que se estaba significando desde las filas de la revolución. Vale decir, nosotros, esto es un enfrentamiento de clases, es un enfrentamiento radical, y a veces, como que cuando se utiliza la idea de enfrentamiento de clases o diferencias de clases, pareciera que estamos hablando como de la conducta que puede tener una persona un tanto despectiva sobre aquella que vive en un barrio más pobre o que tiene menos educación. Pero la verdad que tiene que ver, en términos de la tradición socialista, la tradición revolucionaria, tiene que ver con las relaciones de producción y con la existencia de intereses antagónicos. Estamos terminando el programa. Sergio quiere hacer una pregunta. Julio va a tener derecho a hacer un uso de su minuto de confianza, donde puede, como siempre lo hemos dicho, ofrecer bicicletas, promover libros, promover actividades, tocatas, lo que se le ocurra, bingo inclusive, todo tipo, dentro de lo marco de lo que sea medianamente legal, ¿eh? Eso en todo caso. Sergio, por favor. Sí, hay un movimiento que es el movimiento de resistencia patriota, el que tienen como dirigente, el líder máximo, a Alexis López. Y a mí me parece que ese movimiento por lo menos cuenta con una estructura ideológica un poco más formada, y se acerca un poco más a lo que sería un movimiento fascista. Ellos, creo yo, usted es el especialista, Julio, ellos, por ejemplo, apoyan a Putin en contra de los nazis ucranianos, que es una cosa muy, muy loca. Eso es un tema. Pero ahora la pregunta, siempre se ha hecho un enlace, una igualdad entre fascismo y totalitarismo. Entonces se mezcla el régimen estalinista en la Unión Soviética con Mussolini o Hitler en Alemania. Se hace ahí una ensalada. La verdad es que el tema del fascismo es algo bastante complicado, porque tiene sus capas culturales, otras históricas, otros nacionalistas, pero como una forma de defensa, esto de los antifascistas han levantado la necesidad de impedir esos discursos de odio y totalitarios. Incluso se propone en la nueva Constitución perseguir a quienes ensalcen a la dictadura u otro tipo como Hitler, como el nazi, como se hizo en Alemania. ¿Está usted, Julio Cortés,
de acuerdo con esa postura de impedir esos discursos por la vía legal y sacarlos de la legalidad? No le veo mucha utilidad, en verdad. Primero porque me parece que sirve para lo que les comentaba, digamos, estos dos nazis españoles diciendo nuestro discurso es verdaderamente antisistémico porque está prohibido en tanto discurso, no, ni siquiera sin necesidad de pasar a la acción. Entonces yo creo que ese abordaje finalmente es contraproducente, y además he escuchado, no lo tengo tan claro, pero me han dicho que pasó hace algunos años en Europa, Alemania, otras partes, que se aprobó legislación de ese tipo teniendo en mente a la extrema derecha, pero después se la aplicaba más bien a la extrema izquierda. Porque si uno dice abajo la burguesía, yo no podría argumentar que eso no es un discurso de odio también, digamos. Entonces, claro, me parece que tratar de enfrentarlos por la vía de legislación represiva penal es una paradoja porque primero es parte de estos tiempos donde se buscan soluciones penales para todo, lo cual es parte del fascismo legal. Entonces, usar el fascismo legal para acallar a sectores porque te parece que su discurso es de odio, me parece que termina más enredado que los apoyos, digamos, de los fascistas a Ucrania o Rusia. Ellos están más divididos que la izquierda, digamos, en cuanto a ese punto. Entonces, esa estrategia no me parece que funcione mucho y tiene el problema de que finalmente se puede ocupar en contra de otros discursos también. Lo del movimiento de resistencia patriota, claro, se me había olvidado, ahí está Alexis López Tapia, que en efecto era uno de estos neofascistas puros que hablábamos, discípulos del comandante Pfeiffer. Se podría hacer un libro sobre el comandante Pfeiffer de Chile, que era el que se consideraba que era el único nazi puro. Partió con los nacionalsindicalistas, pero terminó formando el Partido Nacional Socialista Obrero de Chile en los años 60. ¿Tuvo ese Pfeiffer algo que ver con su distinguido profesor Pfeiffer Urquiaga, no? Tenía un hermano, el hermano, digamos, que era ministro de Corte, y tenía otro hermano que era del Partido Socialista. Pero este Pfeiffer, el comandante Pfeiffer, era nazi, digamos, hasta el final. Escribió un libro que está en la web, se llama Los neonazis en Sudamérica. Un panfleto, digamos, breve, bastante interesante, que ciertamente estaría prohibido hoy en día porque niega el Holocausto, pero señala una serie de datos sobre cuáles son los grupos verdaderamente fascistas. Él como que hacía la prueba de la pureza para ver si era realmente nazi o no. Su partido hacía incluso una elección de un concurso de belleza que se llamaba Miss Nazi en los 60, hay algunas fotos por ahí, desfilaban las chicas en bikini frente a la bandera con la esvástica, en fin. Y ese sector, después, digamos, estaban ligados también a Miguel Serrano. Ahí hay micromachismo. López Tapia, sí. López Tapia viene de ese sector y fue el que trató de legalizar un partido neonazi, Patria Nueva Sociedad, y ahora no sé bien, en su deriva él dice que no es nacionalsocialista, sino que socialista nacional, pero he visto que los otros nacionalistas tipo socialpatriota lo critican porque precisamente dicen que ellos son de tercera posición, no se llevan bien con la derecha oligárquica, que le llaman, o neoliberal, pero López Tapia se habría adaptado hacia esa derecha, apoyó a Kast, en fin, en ese sentido se acercó a la derecha más tradicional. El fascista puro, en teoría, no hace eso, tiene una cierta diferenciación. Pero claro, está este personaje, Alexis López Tapia, que además trata de teorizar un poco, se hizo famoso por ir a Colombia a enseñarle a las Fuerzas Armadas su teoría conspirativa que llamó de la revolución molecular disipada, tomando algunas cosas de Guattari, de la teoría francesa, en fin. Todos esos grupos están bastante activos y claro, podemos encontrarnos, hay un argentino, Stefanoni, que escribió un libro sobre la nueva derecha y ahí habla de las tensiones que tienen. Es decir, por una parte tienes a los que son más bien libertarios por Estado mínimo y los que son todavía proteccionistas o hablan incluso de un chauvinismo del bienestar. El Frente Nacional francés, que ahora está dirigida por la hija de Jean-Marie, Marine Le Pen, muy amiga de Vladimir Putin, por cierto,
ellos no defienden políticas neoliberales, sino que quieren un estado de bienestar, pero para los franceses. Y han generado una serie de otros desplazamientos súper interesantes. Por ejemplo, ahora la mayoría de esta nueva extrema derecha no es antisemita, incluso muchos son pro-Israel, pero son anti-Islam. Y quizás uno de los desarrollos más perversos que han tenido y más hábiles es lo que se ha llamado el homonacionalismo y el pinkwashing de la extrema derecha. Es decir, han desarrollado todo un discurso y una campaña de reclutamiento de disidencias sexuales y dicen, tienen un discurso ahora donde dicen que las libertades de las mujeres y de las minorías sexuales que se han conseguido en Occidente están amenazadas por el Islam, y es la extrema derecha entonces la que ahora dice defender a las mujeres y a estas minorías. Es un desarrollo muy loco, digamos, porque nos demuestra que el fascismo es por sobre todo... hay algo que dijo un stalinista, Togliatti, pero que es cierto. Y dice, claro, Togliatti dice en Lecciones sobre el fascismo, dice, nunca hay que olvidar que no hay nada que se asemeje más a un camaleón que la ideología fascista. Yo creo que en eso tiene razón, digamos, porque a veces uno dice, no, esto no es fascista porque ideológicamente no se corresponde al discurso de Mussolini, pero la verdad es que el fascismo, como han esbozado otros amigos, digamos, Carmi, Villalobos, Ruminot, es más un dispositivo de poder que una ideología. Y en ese sentido puede adaptarse, puede fagocitar, parasitar distintas ideologías. La nueva derecha francesa lo proclama abiertamente, dice, nosotros bebemos de todo, digamos, hablaban de decía, somos gramscistas de derechas, estudiaron la escuela de Frankfurt, estudiaron la internacional situacionista, y dicen que de todas las ideologías y teorías revolucionarias, ellos sacan un componente que pueden articular en un discurso de la nueva derecha. Y esa labor que están haciendo creo que es bastante interesante y peligrosa, en términos de que, en efecto, uno puede ver aquí los seguidores de Dugin en Chile, por ejemplo. Para mí es obvio que Dugin es un tipo de fascista postmoderno. Los seguidores de Dugin no apoyaron ni a Kast, ni mucho menos, sino que apoyaron al profe Artés. Diego Fusaro, uno de estos teóricos de lo que llaman rojipartismo, que es lo que postulan explícitamente una alianza ideológica y orgánica entre extrema derecha y extrema izquierda. Fusaro dice que la única forma de parar al globalismo neoliberal, de Soros, de toda la élite atlantista que le llaman, es desarrollar, dice, estados soberanos, socialistas y nacionales. Si les suena, digamos, ya es como, creo que ahí es donde encaja la posibilidad de un nacionalsocialismo del siglo XXI, donde curiosamente hay que señalar que, no sé, Fusaro lo publicaba en España editoriales de izquierda, ACAL y otra que no me acuerdo, lo invitó a Bolivia más de una ocasión García Linera a hablar. Y el amigo, tipo escribe amigo de este programa, ¿no? A través de Gómez Leighton. El tipo escribe, el ídolo del es capaz de ir invitado por García Linera a hablar en Bolivia y publicar textos en Il Primato Nazionale, que es el periódico impreso de Casa Pound Italia, que es un grupo neofascista contracultural. Esto sí que es curioso, digamos, ocupas neofascistas, ocupan inmuebles y realizan, digamos, labor social, pero solo para italianos. Tienen una réplica española del Hogar Social Madrid, y en Italia creo que tenían más de 80 locales, digamos. Tienen un periódico, y ellos dicen abiertamente que son fascistas del tercer milenio. Es raro encontrarse con fascistas que asuman abiertamente la etiqueta de fascista, la mayoría dicen que no lo son, pero estos tipos existen, y Fusaro es un teórico marxista y gramsciano que trabaja con ellos y es capaz al mismo tiempo de ir y venir a dar charlas en Bolivia. Yo creo que esa transversalidad del pensamiento fascista es lo que debiera llamarnos la atención antes de que sea demasiado tarde, digamos. Y en eso me parece a mí que discutir sobre fascismo nos obliga a discutir sobre democracia, sobre Estado, sobre democracia burguesa, sobre revolución social, pero también, y yo creo que esto es lo más interesante, la distinción derecha-izquierda no ha significado lo mismo a través de todos los tiempos, digamos. Cuando surge luego la Revolución Francesa, designaba algo, digamos, que era los que habían hecho la revolución
y al elaborar la nueva constitución que se estaba elaborando, los que estaban, los revolucionarios, los populares, digamos, se ubicaban a la izquierda del presidente, y los delegados, digamos, a esa asamblea, que defendían al rey y el poder de veto real sobre lo que discutiera esta asamblea constituyente, esta asamblea nacional, se ubicaban a la derecha, que era el sitial de honor, como cuando está ahí a la derecha de Dios Padre, digamos. De ahí viene lo de izquierda y derecha, digamos, realistas y patriotas. Con el tiempo, los patriotas pasaron a ser los de la derecha, más que los de la izquierda. Hay quien decía que el significado más clásico de la distinción izquierda y derecha es el que asume después de 1871, después de la Comuna de París. Pero en pleno 2022 yo creo que si miramos, por ejemplo, las tomas de posiciones respecto a la guerra en Ucrania, ya no queda claro cuál es la posición de derecha y cuál es la posición de izquierda, digamos. Hay como una confusión total. Entonces yo creo que a río revuelto, y cuando se difuminan estas fronteras entre derecha e izquierda, es cuando la discusión sobre el fascismo, la ideología fascista, la transversalidad, lo que significa ser de izquierda o ser de derecha, y la diferencia entre la izquierda revolucionaria y la otra izquierda, son cuestiones de primer orden que debieran estar claras o por lo menos ser recordadas, discutidas, para evitar esta marea de confusión que finalmente es la que está detrás de esta posibilidad que tiene el fascismo social ya existente de convertirse en un fascismo político. Perfecto. La pregunta... Llamó la atención, licenciado, que encontramos otra utilización para comodín Gramsci. También Gramsci, sí. Hay Gramsci fascista. Exactamente. Gramscianos de derecha. Bueno, nosotros por razones de tiempo tenemos que ir cerrando este programa. Ha sido me dio la sensación de que sea una segunda parte, Sergio. Una segunda parte de este programa para hacerlo en dos partes, porque yo creo. Da para eso el volumen, digamos, de lo que nos ha entregado Julio es enorme. Creo que esto es una discusión política importante. Esto no es es el resultado de un lujo de erudición por ninguno de los que estamos acá. Creemos que realmente es una discusión importante, ¿no? Una discusión muy importante para los trabajadores, es muy importante para las tareas políticas que se plantean hoy día y para la elaboración de un discurso, de un programa, de una organización, precisamente que pueda hacerse cargo de los problemas acuciantes que torturan y agitan la lucha de clases en nuestro país. Nosotros no lo hacemos esto, reitero, con la perspectiva simplemente del conocimiento o la difusión de ideas, sino con en un acto de convicción, que lo hemos dicho varias veces en este programa. Lo que nosotros estamos haciendo acá es construir una trinchera, ¿no? Esto es una barricada, y el fuego que agita precisamente este debate es el de la revolución social. Yo me estoy realmente muy contento con este programa, Julio, y te agradezco que hayas tenido la paciencia de acompañarnos en esta oportunidad. Aprovechamos de amarrarte para el próximo programa. Tú tienes muchos trabajos sobre este tema. Me contaron por ahí algunos pajaritos que hay un trabajo en prensa que estaría pronto a salir, y nos gustaría a nosotros poder contribuir a la difusión de tus trabajos. Los vamos a poner en la caja de descripción de este programa. Si nos puedes mandar los enlaces, las imágenes de todos los trabajos que has hecho, porque creo que es importante que estas cuestiones se difundan y se puedan poner, digamos, en una perspectiva de lucha política. Patria o Caos es el libro en que tocas uno de los últimos trabajos de Julio, efectivamente. De Julio. Ese libro, Patria o Caos, sí, eso se me había olvidado explicar, es bueno cerrar con eso. Patria o Caos se editó en mayo del año pasado y reunía algunas columnas que había hecho sobre el tema, centrado más bien en estas patotas que aparecieron ligadas al rechazo. Y la gente decía, ¿pero qué son? Digamos, ¿son fascistas neoliberales, fascistas clásicos? ¿Qué cresta es eso? Y trataba de analizarlos un poco, porque además una de las corrientes que más me llama la atención a mí en este río revuelto son estos anarquistas de derecha, digamos, que es algo que antiguamente no existía, digamos, pero ahora sí existe. Entonces, trataba de mapear, creo que el texto central es uno que se llama La Contrarrevolución Molecular, que circuló en la revista Carcaj, en otras partes,
Pero bueno, todo junto armó este libro que salió en mayo del año pasado y que mucha gente me decía, pero ¿por qué estoy preocupado del fascismo si ahora estamos en otra? Digamos, la revuelta derivó en un proceso constituyente, la izquierda arrasó, ¿por qué estoy preocupado de esto tan feo? Y yo decía, porque la experiencia, ya cierta madurez y el conocimiento histórico me indica que el fascismo propiamente tal tiene oportunidades precisamente cuando procesos como este se empantanan o generan una gran decepción. Y ahí es donde hacen su apuesta. Entonces, Alemania, justamente el fracaso de la socialdemocracia alemana fue la puerta abierta para el desarrollo. Se mezcla el tener, digamos, desmovilizados de una guerra y revoluciones fracasadas. Y ahí surge, y el encuentro ideológico entre socialismo y nacionalismo radical, eso genera, digamos, el fascismo. Entonces, bueno, ese libro más bien era un mapeo de qué es lo que estaba detrás de esta nueva derecha chilena que era distinta a la tradicional. Pero, bueno, entre la primera y segunda vuelta, el interés por el libro creció considerablemente, se agotó, pero ahí quedaron para mí las lecciones poco claras, porque mucha gente decía, bueno, teníais razón, el fascismo sí era una posibilidad, el fascismo es Kast, y para derrotarlo hay que ir a votar por Boric. ¿Vaya a ir? Y yo decía, no. Y dicen, pero ¿cómo entonces le estás haciendo el juego al fascismo que tú mismo estudiaste? Y yo decía, el fascismo, la democracia nunca lo ha parado, más bien. En los ejemplos históricos de Italia y Alemania, la democracia recibió al fascismo con los brazos abiertos, digamos. Entonces yo, como anticapitalista, creo que la contradicción democracia-fascismo es bastante falsa, digamos. Y por eso es que no sirve para derrotar al fascismo defender la democracia burguesa. Pero en fin, quise abocarme con el libro ya casi agotado. Le dije al editor, Editorial Tempestades, le dije, estoy interesado, he seguido estudiando el tema, quiero desarrollarlo un poco más y empecé a trabajar en algo que iba a ser un agregado para una segunda edición, pero finalmente adquirió autonomía y volumen y va a ser un libro completamente nuevo que idealmente debiera estar saliendo por ahí por mayo. Mayo un buen mes, digamos, a los mayonesos. Pero, claro, este nuevo libro es muy diferente porque si Patria o Caos se centraba en estas expresiones de la nueva derecha en Chile, y en el concepto de posfascismo, como para explicar que vienen del fascismo histórico pero van mutando a otra cosa, ahora en el libro nuevo que se llama La religión de la muerte, post-scriptum sobre viejos y nuevos fascismos, ahí lo que hago es ir mucho más allá y tratar de estudiar bien los fascismos históricos, cómo se dieron, cómo surgieron, la ideología, digamos, el cruce ideológico que expresaban, y luego, digamos, ver este tema de otras acepciones de fascismo, como incluso la del fascismo neoliberal, los microfascismos, hasta llegar precisamente a analizar muy en detalle estos nuevos avances de la nueva derecha francesa, la llamada revolución conservadora alemana durante los años de la República de Weimar. Lo que he aprendido estudiando para hacer este libro es que el fascismo histórico fue mucho más diverso de la idea que quedó como del nazifascismo como si fuera un modelo único y punto. Hubo varias formas de fascismo que tenían algunos elementos comunes, pero también varias características distintas. Y esos viejos fascismos, creo que es bueno conocerlos en detalle para entender la posibilidad de surgimiento de los nuevos fascismos. Yo hace un año, cuando hice el otro libro, era más bien de la idea de que el fascismo histórico no podía resurgir, que podían surgir más bien formas modificadas, mutaciones post-fascistas. Ahora más bien creo que hasta Enzo Traverso dijo algo similar, dijo, yo propuse la categoría de post-fascismo entendiendo que el fascismo estaba mutando en algo distinto, pero la verdad, dice, es que están surgiendo formas de fascismo tan puras que, según cómo se ven las cosas en este tiempo inmediato, dice, es posible postular que quizá en efecto el fascismo es transhistórico y no es solo la concepción excepcionalista que lo ve como un fenómeno de entreguerras y punto, sino que podría todavía dar mucho que hablar. Yo creo que lo que está pasando en Ucrania lo ha hecho realmente manifiesto y me llegaba a dar un poco de...
hay no pocas corrientes que son de la idea de que el fascismo solamente puede surgir en Alemania, en Italia, en los años 30. ¿No? Me ha sorprendido, digamos, por ejemplo, Alan Woods, que es un destacado marxista y un historiador importante, digamos, dirigente de la tendencia marxista internacional, tiene esa idea, y a mí realmente me sorprende que empequeñezca tanto el análisis de un problema político de tanto calado como aquel que estamos tratando. Estamos terminando... Hay un libro, sí, solamente para mencionar, pero esto es una respuesta corta, Julio Cortés, o si no vamos a estar 2 días. Es que tenemos que cerrar el programa, no podemos seguir alargando porque estamos... Hay un libro pequeñito de Ernest Mandel que trata la definición de Trotsky y cómo a través de esa, cómo se da el desarrollo del fascismo. ¿Tú has tenido la oportunidad de leer ese libro? No. Muy interesante. Es un folleto editado en los años 70 de Mandel sobre este tema, y lo que hace un poco es actualizar las categorías, se basan en a dónde va Francia. Jóvenes, yo sé que el entusiasmo podría ser que estemos haciendo este programa durante 4 horas, pero tenemos responsabilidades para con la producción, para con nuestros auspiciadores, además, que son unos fantasmas que nunca aparecen del todo, pero están insinuados en las sombras, ¿no? Algo de eso dejamos entrever en esta defensa, porque en el fondo, Sergio, tú sabes que yo, a pesar de que parecí que le estaba sapeando, lo hice con un afán fraterno, un afán de mantener incólume y a veces con fuego la honradez, la dignidad y por sobre todo, lo que a mí más me importa, su salud, Sergio, porque usted es un hombre con la edad que tiene, que lo pillen o que digan que andan haciendo estas cosas me parece muy feo. Este programa, entonces, Mata el Rey es un programa, y lo demostrará con su examen, libre de drogas. Tengo que decirle, licenciado, que no se nota en nada en la performance que usted ha tenido en este programa. El guitarreo que usted se pegó anoche hasta como las 4 de la mañana. A mí me llegaron imágenes de eso. Qué extraño, qué cosa más extraña, ¿no? ¿Cómo se comienza? Todavía sigue rasguñando las piedras, parece. Ese tipo de cosas son precisamente las que van generando esta magia que nosotros lo llamamos, yo esto lo he aprendido de Sergio Risenberg, es la magia de la televisión. Muchas gracias, Julio, un gran abrazo, compañero, y también muchas gracias, Sergio. Seguiremos el combate, y de todas maneras está el compromiso de hacer un nuevo programa que sería Cortés 2. Nos vemos. Lo Cortés. Chao, un abrazo. Nazi. Wie bitte? Haben Sie mich gerade als Nazi beschimpft? Na, Sie sind doch einer. Das ist ja eine Unverschämtheit. Nur weil ich in der NSDAP und in der SS bin, bin ich noch lange kein Nazi. Wahrscheinlich bin ich auch noch rechtsextrem, oder was? Ja, aber was sollen Sie denn sonst sein? Ich bin vielleicht ein besorgter Bürger, der Angst vor Überfremdung hat. Aber ich bin nicht rechts. Und ich bin erst recht kein Nazi. Sie da? Sehe ich etwa wie ein Nazi aus? Nö, würde ich jetzt nicht sagen. Na, sehen Sie? Aber der ist wahrscheinlich für Sie auch ein Nazi, hm? Nazis, 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 lauter Nazis. Wenn einem die Argumente ausgehen, dann holt man schnell mal die gute alte Nazikeule raus. Es hat doch nichts mit Nazikeule zu tun. Sie machen sich das Leben sehr einfach. Nur weil jemand die Mainstream-Meinung nicht teilt, ist er gleich ein Nazi. Aber Nazi sein ist doch längst Mainstream. Ihr Nationalsozialisten seid an der Macht. Ach ja, ich vergaß. In Ihrer Welt sind ja alle Nazis. Der Führer ist wahrscheinlich für Sie auch ein Nazi, was? Ja? Jetzt reicht's aber. Führerbeleidigung. Mitkommen. Das sind jetzt über... Ja, ich weiß. Nazi-Methoden.